Buenas tardes a todos, queridos hermanos, a las audiencias de Radio Cristo Vive. Buenas tardes, querido hermano Manuel Lobo. Es un placer compartir con la audiencia en esta tarde un pequeño pensamiento. Y sin más tardanza quiero compartir con vosotros en el versículo de Romanos 8, versículo 1. Dice así: por tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este es un texto, un versículo que manifiesta la realidad de dónde nos ha sacado nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable del Señor Jesús, de la muerte a la vida. Pero es un versículo que en muchas ocasiones se ha dado a malinterpretar, y voy a decir por qué. Porque el texto, cuando dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, en muchas ocasiones se ha querido transmitir que tú lo que tienes que hacer es buscar las cosas de Dios, vivir en santidad, caminar en el Espíritu. Entonces eso te muestra que tú estás en Cristo Jesús. Y el texto, hermano, no está diciendo exactamente eso. Y tenemos que poner los principios y las prioridades como lo pone la palabra. Y la palabra dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y después, la reflexión normal, natural de esa realidad es, bueno, ¿y el que está en Cristo Jesús cómo anda? ¿O cómo debe de andar? ¿O cómo es su caminar aquí en esta tierra? Pues lógicamente no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque lo que no podemos decir es que aquellos que pretenden andar en las cosas del Espíritu, en santidad, en pureza, en honestidad, van a ser personas que están en Cristo Jesús y no hay ni condenación para ellos. Porque entonces tendríamos que decir que la salvación es por obras y no por fe. Así que la prioridad en este texto, y la prioridad es que cuando tú estás en Cristo Jesús, cuando tú has tenido un encuentro personal con Jesús, cuando tú has tenido una verdadera conversión, un verdadero arrepentimiento, y el Espíritu de Dios te ha hecho nacer de nuevo, y tú eres un hijo de Dios y eres heredero y coheredero con Cristo, cuando tú estás inscrito en el libro de la vida, a partir de ahí que tú eres hijo, tú vives conforme al Espíritu. Ahora, el vivir conforme al Espíritu no quiere decir que hay momentos de nuestra vida que resbalamos, que caemos, que cometemos pecados, porque la palabra mismo en Juan dice que si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Por tanto, si pecamos, la palabra dice abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, quien nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él nos limpia de todos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque somos hijos. Si ya nos limpió cuando estábamos condenados, cuando estábamos separados de Él, ¿cuánto más siendo hijo no nos dará con Él todas las cosas? Es lo que dice la palabra. Por tanto, es mi pequeño compartir, mi pequeño mensaje, esta cápsula de fe para los que me están oyendo en esta tarde. Como veis, estoy aquí en el campo, aquí con mi
perrito, bueno, es de mi hijo. Y bueno, pues un saludo para todos, que el Señor os bendiga. Y hermano, tú, si eres hijo de Dios, andarás en el Espíritu. Es la consecuencia lógica de un hijo de Dios, a pesar de la circunstancia, a pesar de las situaciones, a pesar de donde estemos. Por tanto, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es una afirmación. Estamos en Cristo Jesús y andamos en el Espíritu. Gloria a Dios, porque Él es el que lo hace. Un abrazo a todos, que el Señor os bendiga y un abrazo, Manuel. Aleluya, gloria a Dios.